Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar el culto en esta tarde del estudio de la palabra. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos tiene en este día. Déjeme decirle, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero recuerde que ya estamos a final de año, entonces recuerde que empezamos un año nuevo y dentro de lo que es buscar, ¿verdad? Un año nuevo, que llegue un año nuevo, es que muchos de nosotros muchas veces tratamos de ponernos metas, hacer algo para mejorar, ¿verdad?, nuestra vida. Y una de las cosas que podemos hablar el día de hoy es que en realidad mucha gente se propone adelgazar y cosas así, pero yo creo que nosotros como cristianos, una de las cosas que debemos buscar es la excelencia, es de ser mejores, de ser mucho mejores delante de nuestro Dios. Yo creo que ese sería un buen propósito para este año nuevo, para cada uno de nosotros. Es cierto, queremos ser mejores en nuestro físico, ¿verdad? Pero ¿qué tal si fuéramos mejores en cuanto a lo espiritual? Y yo creo que esto algo sería mucho mejor para cada uno de nosotros. Entonces recuerde, el tema de hoy es buscar la excelencia o a buscar la excelencia. ¿Y cuál sería el mejor tesoro que nosotros podríamos buscar este próximo 2022, mis hermanos? Creo que en la mente de muchos se podrían ser mejores personas y esto en realidad no está mal, pero creo que sería mucho mejor si nos pusiéramos o nos propusiéramos ser mejores personas delante de nuestro Dios. Lo dije anteriormente, quizás poner más empeño a las cosas de Dios, ¿no? Es cierto, esta pandemia nos ha un poquito estabilizado, se puede decir así, ¿verdad? Y no creo que esto deba de ser así, sino todo lo contrario, debemos de ser un poquito más activos en las cosas de nuestro Dios. La Biblia es bien clara cuando nos enseña, mis hermanos, que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Pues la Biblia habla de esto en el Salmo 119, 105, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imagínense, mis hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, los oyentes, seamos alumbrados por la palabra de Dios. ¿Cómo nos iría en este nuevo año? Yo me pregunto. Yo creo que nos iría mucho mejor porque iríamos dentro de lo que es la voluntad de Dios, iríamos de la mano de nuestro Dios. Entonces, recuerde que este Salmo 105, 119, verso 105 habla de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y de esa manera seríamos guiados, recuérdelo, por su palabra, y no solamente guiados por su palabra, recuerde que seríamos guiados también por su Santo Espíritu. Ahora, déjeme decirle, cuando Pablo le daba instrucciones a Timoteo para ser una mucho mejor persona, un mejor ministro, vamos a decirlo, de Jesucristo, él habla en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, donde vamos a estar basando el tema del día de hoy, mis hermanos. Y Pablo le habla a Timoteo en este pasaje en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 para que podamos entender lo que Pablo, hermanos, le quería decir a Timoteo también, o las instrucciones que Pablo le daba a Timoteo. Y una de las cosas es que el cristiano, ¿verdad?, debe de ser un soldado y no solamente eso, sino que debe de ser un buen soldado, mis hermanos. Uh, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, dice, para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y así Pablo empieza, hermanos, esta carta a Timoteo en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, mis hermanos. Y estos primeros versos que estamos leyendo, mis hermanos, está hablando, recuérdenlo, de tres figuras. Primero habla de un buen soldado, no solamente un soldado, sino de un buen soldado. Y luego habla de cómo un atleta debe de, ¿cómo se dice?, de entrenarse,
cómo un atleta debe de pelear, ¿verdad? Y debe de hacerlo, dice aquí, legítimamente. Entonces, recuerde que aún en los Juegos Olímpicos, cuando alguien hace trampa o lo descubren haciendo trampa, luego lo descalifican. Y Pablo le quiere dar a Timoteo esta idea, ¿verdad? De que luche legítimamente como un atleta. Y el labrador, habla el tema también del labrador en esta figura. Nosotros, hermanos, cuando dice que para participar de los frutos debe de trabajar primero, entonces nada, déjeme decirle, nada nos llega nomás así, sino que hay que trabajarlo. Y considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento, le dice Pablo a Timoteo. Y mis hermanos, una de las cosas que podemos ver aquí, ¿verdad? Es que recuerde que sobre todas las cosas Pablo habla de que somos siervos del Señor, ¿verdad? Entonces recuerde, mis hermanos, el tema de hoy es que debemos de ser buenos cristianos y como cristianos debemos de buscar la excelencia, mis hermanos. Y segunda de Timoteo, en el capítulo 2, ¿verdad? Que estamos leyendo, cuando habla de sufrir penalidades, está hablando de que no todo nos va a ir bien en nuestra vida cristiana, sino todo lo contrario, ¿verdad? Aún cuando vengan pruebas, lo hemos dicho muchas veces, sabemos que el Señor nos va a ayudar. Entonces, en el versículo 10 de segunda de Timoteo, en este capítulo 2, hermanos, Pablo habla y le dice a Timoteo, por tanto, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y qué palabras tan fuertes del apóstol Pablo hay aquí. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Sabe una cosa? Vemos cristianos que no soportamos tanto. Entonces, al recuerde, Pablo le da una instrucción a Timoteo y no se le olvide, es una instrucción. Entonces, por eso dice, para que ellos también obtengan la salvación que es, dice, en Cristo Jesús, con gloria eterna, dice. Y el versículo 11 le dice Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Y luego él agrega, el apóstol Pablo, él no puede negarse a sí mismo. Y una de las palabras fuertes que le dice Pablo a Timoteo aquí es esfuérzate. Después de que habla la figura de el soldado, del atleta y del labrador, el apóstol Pablo le habla y le dice esfuérzate. Pero ¿qué quiere decir, mis hermanos, la palabra esfuérzate? Mire, a continuación dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez más, esta es una de las 25 veces que Pablo, hermanos, anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en Éfeso. Parece que Timoteo era tímido por naturaleza y se desalentaba quizás con facilidad. Así que necesitaba que frecuentemente se le dijera, esfuérzate. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, podemos entender lo que es esta palabra y que viene del apóstol Pablo? Imagínate que a cada uno de nosotros, del apóstol Pablo, ¿verdad? En la palabra de Dios nos dijera, esfuérzate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hagamos un esfuerzo extra, que vayamos mucho más allá, mis hermanos. Entonces, cuando dice esfuérzate, también recuerda un sacrificio. Esfuérzate, Dios siempre está ahí para darnos fuerzas. Y es cierto, a veces, como dijo alguien, a veces queremos tirar la toalla por el desánimo, porque nos enojamos o por muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí que Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate. Y déjeme decirle por qué. Yo, en mi opinión propia, déjeme decirlo con mucho cuidado, Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate porque sabía que Timoteo necesitaba echarle un poquito más de fuerza a la actitud que él tenía. Y no solamente eso, sino que se lo pedía el apóstol Pablo para beneficio de muchos cristianos. Y no solamente eso, sino que también, mis hermanos, cuando dice esfuérzate, recuerda que Timoteo necesitaba depender totalmente del Señor en ese esfuerzo. Él da esfuerzo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esfuérzate, Dios siempre está ahí para darnos fuerza. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas, dice, al que no tiene ninguna. Y otro pasaje de Isaías 40, 29 al 31 habla y dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza. Por lo tanto, Pablo tuvo
que alentar a Timoteo a esforzarse de esa manera. Entonces, no hay nada que pueda hacerse tan fuerte como decir, ¿verdad? Soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. No, esa es nuestra fuerza. Recuerda que siempre el enemigo trata de desubicar nuestra mente para desanimarnos. Y una de las cosas que cuando un cristiano se desanima, entonces ahí yo creo que el enemigo está ganando terreno. Y Pablo no quería eso para Timoteo, sino todo lo contrario, le decía que se esforzara en todas las cosas. Entonces recuerda, soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Nunca se te olvide eso y tenga el amor y el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. Y tengo el amor y el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. Esa es la fuerza que viene, dice, por la gracia. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, mis hermanos, Pablo sabía que lo que era recibir la fuerza de la gracia de Dios, como recuerde como lo explicó también en 2 Corintios en el capítulo 12, del versículo 9 al versículo 10, donde dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien, dice, en mis debilidades. Entonces recuerde que como cristianos somos débiles, es cierto, y necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos de esforzarnos también en las cosas de Dios, y por eso yo decía, imagínense que a principio de este año, ¿verdad? O desde ahora mismo empecemos a esforzarnos en las cosas de Dios. Entonces, muchas veces yo sé que hay mucha gente que no va a la iglesia porque, y déjeme decirlo, porque muchas veces no tienen ganas o porque están desanimados. eh, Recuerda que tú tienes un llamado del Señor. Recuerda que el Señor te llamó y que cuando el Señor te llamó te dio un ministerio que tienes que desarrollar, que tienes que desempeñar y las fuerzas vienen de Dios, como le decía Pablo, ¿verdad? En Efesios capítulo 6. Entonces, recuerda que nosotros tenemos que cobrar fuerzas y ánimo y depender nosotros de la gracia del Señor. Y es lo que Pablo le daba a entender a Timoteo. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice 2 Corintios 12. Entonces, cuando dice para que repose sobre mí el poder de Cristo, recuerde que el Señor nos da las fuerzas y nos da también de su poder. Entonces, él podía alentar a Timoteo de esta forma desde su propia experiencia, desde su propia vida, hablando de Pablo. Entonces, esfuérzate, le decía Pablo a Timoteo. Y segunda de Timoteo 2, cuando brincamos al versículo 14, hermanos, ya dejamos del 1 al 7, ¿verdad? Donde estábamos hablando de este tema, pero ahora brincamos al 14 al 16 de segunda de Timoteo 2, donde Pablo le enseña otra lección a Timoteo igualmente de importante, ¿sí? Una era que no se desanimara, que esperara como el labrador, que peleara legítimamente y también que militara, ¿verdad? En el ejército del Señor como un buen soldado. Pero recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estamos en segunda de Timoteo 2:14. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más, dice, a la impiedad. Y me llama mucho la atención lo que Pablo le dice a Timoteo, mis hermanos, en este pasaje, porque le dice, preséntate a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Pablo le está escribiendo a su discípulo amado, le está dando recomendaciones de qué es lo que debe de hacer, ¿verdad, Timoteo? A continuación. Entonces, recuérdale estas cosas, encargándoles en la presencia del Señor que no libren batallas verbales completamente inútiles que confunden, dice el comentarista, a los oyentes. Por eso, cuando Pablo habla acerca de esto, hermanos, le dice, ¿verdad? Evita las vanas palabrerías. Y el versículo 14 dice, se dice a Timoteo que les recuerde a hombres fieles, ministros, que deben permanecer firmes en el cumplimiento de la tarea de enseñanza, predicación, etcétera,
encomendada por Dios. Entonces, recuerda, mis hermanos, en medio de sus muchas aflicciones, que ellos miren a Cristo Jesús, el Salvador resucitado. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en este pasaje. Enséñales bien, traza bien la palabra, anímalos también, le dice Pablo a Timoteo, mis hermanos. Entonces, recuerden, mis hermanos, que él les dice que ellos deben de mirar a Cristo aún en medio de los problemas y las tribulaciones. Recuerde, ¿verdad? Él es el Salvador resucitado y reinante que imparte fortaleza a sus fieles. Dice, y no solamente eso, sino que también los recompensa. Y el versículo 15 habla y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, dice bien, la palabra de verdad. Y la verdad, mis hermanos, es que el pecado trae vergüenza a la vida de cada cristiano y te reprueba ante los ojos de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros, déjeme decirle, necesitamos a Cristo. La consecuencia para un creyente, recuerde, es tristeza y desánimo. Cuando un creyente peca, recuerde que viene a su vida tristeza y desánimo, porque en su mente solamente está que le ha fallado al Señor. Y no solamente eso, sino que te desacredita. Y alguien dijo por ahí que se pierde la credibilidad de la persona ante muchos. Y eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Entonces es cuando el enemigo gana terreno, porque en realidad sabe que un cristiano ha caído, que un cristiano ha mentido, que un cristiano ha pecado, vamos a decirlo de esta manera. Entonces él sabe que cuando se pierde la credibilidad, mis hermanos, eso quiere decir que el enemigo ha ganado terreno. Por eso Pablo le dice a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado ante Dios y los hombres. Qué interesante es esto, es poder tener la cara muy en alto. Con razón la Biblia dice, honor al que honor merece, mis hermanos. Y en Génesis 3, del 7 al 8, mis hermanos, es donde habla la Biblia acerca de que el pecado queda descubierto, y muchas veces nosotros ya hemos conocido esta historia. Y el versículo 7 dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza, dice, por la desnudez. Entonces pusieron hojas de higuera, dice, para cubrirse. Y está hablando de la vergüenza que sintieron Adán y Eva después de haber pecado. Cuando el versículo 8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles, dice el pasaje. Estamos en Génesis 3, mis hermanos. Y recuerde que cuando Adán y Eva, ¿verdad? Pecaron, lo primero que hicieron fueron esconderse. ¿Por qué? Porque sentían vergüenza. Entonces recuerde que el pecado trae vergüenza a la vida de muchos. Segunda de Timoteo, continuando con el pasaje, en el versículo 15, por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el comentarista del Punto Cristiano lo dice así, de esta manera: diligencia, y esto lo busqué en un diccionario, la diligencia es sentido más alto, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, es que lo lleve a cabo, ¿verdad? Por eso usa la palabra procura con diligencia, que se encargue de que la tarea que se le está dando se cumpla, se haga, ¿verdad? Entonces, para este caso no hay, mis hermanos, que se siente uno con flojera ni nada, sino que uno debe de cumplir, dice el apóstol Pablo a Timoteo, con diligencia. Y la diligencia nos lleva, dice, a la eficacia, ¿sí? Y la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, es lograrlo. Entonces, se necesita diligencia para hacer, dice, aún la defensa de la fe, y aquí usa la palabra apologética, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere a la defensa de la fe, entonces se necesita diligencia para hacer esta defensa. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estudiamos la palabra y nos meditamos en ella, entonces yo creo que hemos ganado mucho terreno.
Entonces, déjeme decirle otra de las cosas. Y dice el comentarista, y si nosotros lo hacemos como Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, para, para parar a los para parar a los alborotadores, para predicar la sana doctrina. No hemos sido aprobados por el mundo, dice, sino por Dios. El ministro debe de vivir una vida piadosa, honesta, dice, siempre buscando la excelencia. Y nuestro afán debe de ser buscar un valor cristiano como obrero, dice, que no tiene tacha. Entonces, el obrero trabaja por un deber, ser responsable, y luego dice que el obrero no discute, da lo mejor de sí. Aquí no caben los berrinches, la arrogancia, ni tampoco cabe, dice, la mala voluntad. Entonces, dice aquí que usa bien la palabra de verdad. Es lo que Pablo le está diciendo, mis hermanos, a Timoteo. Entonces, cuando habla acerca de esto, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, ¿verdad? Él debía trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Y ¿sabe una cosa? Las palabras de alguien que enseña, ¿verdad? No vienen solas, sino todo lo contrario. Uno debe de estudiar, de meditar, uno debe de escudriñar. Y entonces, cuando uno se documenta, vamos a decirlo de esta manera, entonces el Espíritu Santo puede usar con poder a la persona. Pero mis hermanos, muchas veces la gente tiene flojera de abrir la Biblia, de leerla, tiene mucha flojera, entonces muchas veces se aprende solamente lo que el predicador les dice. Y no es así, nosotros aún en nuestra casa debemos de meditar en la palabra de Dios y también cuando, ¿verdad?, tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, recuerde que él, hablando de Timoteo, él debía trabajar muy duro para lograr lo que Pablo le estaba encomendando en esta carta. Y en el versículo 15 sigue diciendo de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto se explica mejor como un trabajador que no tiene ninguna razón para sentirse avergonzado cuando su trabajo está siendo, dice, inspeccionado. Y es cierto, que usa bien la palabra de verdad. Esto debería ser un enfoque del arduo trabajo de Timoteo. Él debía trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Entonces, recuerde, Timoteo como fiel pastor debería usar la palabra verdad, bien la palabra de Dios. Esto quiere decir que tenía que saber lo que la palabra decía y lo que la palabra no decía, y cómo debía ser entendida y cómo no debía ser entendida. No era suficiente con que Timoteo se supiera algunas historias y versículos de la Biblia y que rociara a sus oyentes a través de sus sermones e ilustraciones. Sus enseñanzas debían usar bien la palabra de Dios, enseñando, dice, correctamente a la congregación. Y Spurgeon, hermanos, este evangelista o este escritor lo dice de esta manera, este predicador lo dijo de esta manera. Y ponga mucha atención. Las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar y herir y matar. Y eso es para lo que fue diseñado una espada. Y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres, dice, y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue, dice, encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ¿verdad? Ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, dice, sino para conquistar sus almas, dice, para Jesús. Y estas son las palabras de este escritor o de este predicador Spurgeon, que mucha gente conoce de él y usa mucho sus predicaciones. Y es cierto, mis hermanos, en la iglesia no se está para entretener, sino se está, el apóstol Pablo decía en otro pasaje, se está para edificar a la iglesia. Y cuando hablamos de esto, recuérdelo siempre, mis hermanos, el apóstol Pablo le quería enseñar a Timoteo cómo debería conducirse, ¿verdad? Porque mucha gente lo miraba, y no solamente eso, sino que también Dios lo veía y lo animaba aún cuando él fuera a sentir desánimo.
Entonces era todo lo que Pablo hacía por Timoteo y le daba unas instrucciones tremendas, déjeme decirlo, para que la iglesia pudiera estar fuerte, ¿verdad? Entonces recuerden, mis hermanos, por eso Pablo usa ¿cómo se dice? La ilustración de estos tres eh, imágenes hablando acerca o personajes hablando acerca, mis hermanos, del soldado, hablando del atleta y hablando del labrador. Entonces son cosas que tenemos que esperar en el Señor y ser de esa manera. Entonces déjeme decirlo de esta manera. Entonces cuando nosotros seamos así, recordemos que estaremos buscando ser mejores delante de Dios, estaremos yendo a buscar la excelencia delante de Dios y no de los hombres. Y yo creo que ese sería una buena motivación para cada uno de nosotros. Es cierto que empieza un nuevo año, pero ¿qué tal si nosotros fuéramos, como dice el apóstol Pablo, obreros aprobados? Entonces, a final de año, ¿cómo quedaríamos? Obreros aprobados, ¿verdad? Delante de Dios. Y eso es lo que me gustaría que como iglesia nosotros buscáramos este nuevo año, que pudiéramos, mis hermanos, buscar esa excelencia delante de Dios. Recuérdelo, no que fuéramos perfectos, pero que buscáramos ser mucho mejores delante de Dios, hacer las cosas mucho mejor delante de Dios y por qué no decirlo, ser personas mucho mejores delante de Dios. Entonces recuerde siempre esto y esto nos ayudaría, hermanos, a cada uno de nosotros a buscar la excelencia delante de nuestro Dios, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Por eso, mis hermanos, en esta tarde yo le doy las gracias por su atención. Espero que esto haya sido de edificación para su vida. Mis hermanos, gracias por haber prestado atención a lo que es el estudio de la palabra. Vamos a orar y de esa manera, hermanos, estaremos despidiendo. Y también recuerde que le esperamos el próximo domingo a las 9:30 en la iglesia y les esperamos también, hermanos, para el estudio de la palabra el próximo miércoles. Oremos y le decimos, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, ayúdanos, Señor, que en este nuevo año podamos buscar, Señor, esa excelencia, podamos buscar ser mejores delante de ti y aún, Padre, en lo que hagamos, hacerlo mejor para ti, Padre. Ayúdanos a tener esa motivación, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendice a mis oyentes, Señor, a los que nos están escuchando y bendice a cada uno, Padre, que en esta hora presta atención a lo que es el estudio de la palabra. Alabamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios y damos gracias a ti y lo damos en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, gracias. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima vez, el miércoles que viene, mis hermanos, recuerde a las 7 de la tarde. Y eso es, como siempre lo decimos, si Dios quiere. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dicen que debo callarme, que lo debo esconder, pero el gozo que tengo no lo puedo contener. Ilumina de color lo que estaba gris, con la luz que enciende todo nuestro ser. Que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando como ciudad en lo alto. Abre tu corazón, este mundo espera hoy que no se apague tu luz. Dicen que estoy loco y no quieren creer que la cruz es locura a quien no puede ver. Ilumina con tu luz toda oscuridad, como estrellas brillando en todo lugar. Que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando como ciudad en lo alto. Abre tu corazón, este mundo espera.
escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se va, que no se apague tu luz, solo está en